Optimización. Esta es una de las aplicaciones principales del cálculo diferencial. Vamos a empezar con problemas sencillos para tratar de entender para qué sirve y con qué se usa. El problema nos habla de que tenemos un rectángulo, ¿sí? A ese rectángulo queremos el menor perímetro posible. Fíjense aquí la palabra menor, ¿sí? Podríamos sustituir esta frase por perímetro mínimo. Es decir, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo para tener un perímetro mínimo? Y de ese rectángulo lo único que sabemos es que su área mide 16 pulgadas cuadradas. Tengo aquí una hoja en forma de rectángulo, en la que lo único que podríamos saber es su área es de 16 pulgadas cuadradas, pero ¿cuánto debe de medir sus lados? ¿Sí? ¿Será así? ¿Será más angosto? ¿Será más largo? Vamos a tratar de encontrar eso. ¿Sí? Entonces, siempre que hablemos de encontrar una dimensión mínima, llámese perímetro, volumen, área, cualquier cosa que me digan mínimo o máximo, se trata de un problema de optimización. Este tipo de problemas se apoyan con su resolución con las derivadas. Entonces, vamos a plantear lo que queremos. Queremos el perímetro mínimo. Ahí está. Queremos un perímetro mínimo. Para poder encontrar un perímetro mínimo, necesitamos una expresión para el perímetro, en este caso de un rectángulo, pero con una condición, que dependa de una sola variable. No podemos manejar el perímetro en función de 2, 3 o más variables. ¿Por qué? Porque entonces no lo vamos a poder optimizar. Entonces, nuestro trabajo primero consiste en identificar qué es lo que vamos a optimizar, en este caso el perímetro. Vamos a buscar una expresión matemática para el perímetro y buscar que dependa de una sola variable. Entonces, jovenazos, si tenemos un rectángulo que mide X por Y, ¿sí? Sabemos que su área es de 16 pulgadas cuadradas y queremos un perímetro. Entonces vamos a buscar una expresión para el perímetro. El perímetro de un rectángulo, pues chécate, va a ser X más Y más Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería 2X más 2Y. Exactamente. ¿Sí? Ya encontramos una expresión para el perímetro. Perfecto, aquí está. Lástima que depende de dos variables. Fíjense cómo aquí está dependiendo de X y de Y. Entonces lo que necesitamos es intentar que dependa de una sola variable. Y en este tipo de problemas siempre nos vamos a apoyar en otra dimensión o en otro dato. En este caso, en el área. ¿Sí? Entonces sabemos que el área, lo voy a poner aquí, el área es de 16 pulgadas y se calcula multiplicando base por altura. Entonces el área es X por Y. ¿Sí? Vamos a tratar de apoyarnos en esta expresión para dejar el perímetro en términos de una sola variable. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Pues a mí lo que se me ocurre es que podemos despejar, por ejemplo, Y de aquí para venir y sustituirla acá. Es decir, voy a poner Y en términos de X apoyados en esta otra expresión, que es el área, para poder resolver mi problema. De tal manera que me quedaría que 16 entre X es igual a Y. Teniendo esto, lo vamos a venir a sustituir aquí y nos va a quedar que el perímetro es igual a 2X más 2 que multiplica a 16 entre X. Por 16 entre X. Fíjense bien, tenemos una expresión para el perímetro que depende de una sola variable. Y queremos encontrar el perímetro mínimo. Si lo piensan bien, estamos hablando de un perímetro que depende de X. Voy a suponer que yo pudiera graficar eso. En este eje pondríamos el perímetro y en este eje pondríamos la X. Entonces, de alguna manera estoy tratando de buscar el perímetro mínimo.
Si pudiera graficar eso, si tuviera ahorita un graficador, me daría cuenta que tal vez la gráfica de esa cosa es más o menos así, con otra parte por este lado. Pero que hay un valor de x, no sé cuál, que le puedo llamar x1, que me provoca un mínimo, es decir, un valle, ¿sí? Lo que sabemos por nuestros conocimientos de cálculo es que ahí en ese punto, la pendiente de la tangente a la curva tiene un valor de ¿cuánto? Vean, es una perfecta horizontal. Siempre que tenemos una cresta o un valle, la pendiente de la tangente a la curva vale nada más ni nada menos que 0. Entonces, si ustedes atan cabos, la pendiente de la tangente a la curva no es otra cosa que la derivada de una función. Y si esa derivada la obligamos a valer 0, podría encontrar el valor x1 que la está generando. Entonces, lo que sigue una vez que tiene la expresión para el perímetro que depende de una sola variable es derivar para encontrar una expresión para las pendientes de la tangente a la curva y luego igualar a 0 la derivada. Por esta razón, porque estamos buscando pendientes horizontales, es decir, mínimos, ¿no? Entonces vamos a derivar con respecto de x, que es nuestra variable. Derivamos lado izquierdo y derivamos lado derecho, con respecto de x, ¿sí? Entonces nos quedaría que la derivada de p con respecto de x es igual a la derivada de 2x es 2, más. Aquí tenemos 2 por 16. Vean por favor esto, ¿sí? 2 por 16 es lo mismo que 32 entre x, que es lo que voy a derivar, ¿sí? Entonces, para ponerlo más claro, no sé si estén de acuerdo que le podamos poner así, 32 por x a la menos 1, y vamos derivando eso, ¿no? Estoy expresando que me falta derivar con esa apóstrofe, ¿no? Entonces diríamos, esto es lo mismo que 2 más la constante se hace a un lado y se espera ser multiplicada por la derivada de la función. Vamos a hacerlo. Nos queda que vamos a derivar x a la menos 1. Recuerden, este término no está derivado. A lo mejor no lo alcanzan a ver, pero aquí lo dejé indicado. Está por derivarse, ¿sí? Este término ya lo derivé. Entonces, me quedaría que la derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2, ¿sí? Si acomodo esto de forma convenenciera, me quedaría 2 menos 32 entre x cuadrada. Y eso no es otra cosa que la derivada de p con respecto de x. Lo que nos falta ahora es igualar a 0 esa derivada para después encontrar el valor de x. Vámoslo haciendo. Vámoslo haciendo.